El contenido del siguiente programa es responsabilidad del periodista invitado y no compromete con su opinión e información al canal regional Telecafé. Cordial saludo a toda la televidencia de Telecafé, bienvenidos a Sala de Prensa, hoy con un personaje, es concejal de Manizales, Pedro Gómez. Pedro Gómez fue un hombre que se dedicó a toda la actividad política, pública, y llegó un momento en que, iluminado por el Espíritu Santo, el hombre se entrega a Dios. Actualmente hace evangelización, hace exorcismos y bueno, está entregado pues con un grupo de oración que se llama El Cenáculo, que opera los martes a las 8 de la noche allá en el Bosque Popular El Prado. Pedro, muy buenos días. Muy buenos días, Héctor, muy buenos días a todos los compañeritos que nos acompañan en este gran programa. Pedro, ¿cómo es esa historia suya de político? Usted fue concejal en varios periodos en Manizales. A ver, Héctor, yo quiero que empecemos por corregir la presentación. Sí. Yo hace 22 años tuve un encuentro personal con Dios maravilloso, que tocó mi corazón y cambió mi vida para siempre. Esto fue en una aparición mariana en Pereira, en el Jordán. Y al contrario, me dediqué a la predicación, a trabajar con drogadictos, con alcohólicos, trabajo en la pastoral familiar con retiros prematrimoniales, trabajo luchando porque los hogares no se separen, no se divorcien, dando consejería familiar. Y esto hizo que Laicos por Colombia, un movimiento católico, netamente católico, me nominara a mí como concejal para Manizales, y yo fui concejal de Laicos por Colombia. Lastimosamente, mi partido perdió el umbral y no pude volver a salir a pesar de que saqué muy buena votación. Pero se perdió la personería jurídica, los laicos que apenas estábamos empezando. Resulta de que al Estado se le olvidó de que las grandes empresas nacen en los garajes, nacen en pequeños locales. Y entonces el Estado determinó que no necesitaba que nacieran nuevos pensamientos, nuevos partidos, nuevas formas de pensar, y simplemente con el umbral acabó con todos los partidos que apenas empezamos. Y ahí caí yo, Héctor. Pero seguimos luchando por mejorar y por ayudar a la sociedad. A ver, Héctor, yo le cuento que hace 22 años yo estaba dedicado completamente a lo mundano. Para mí lo que eran las mujeres, el sexo, el trago, el huepajey, eso era la vida para mí. Vida no había sino una, había que gozarla, había que disfrutarla. Y en ese tiempo, pues entenderán que un hombre con un pensamiento de eso tenía la vida destruida, estaba alcoholizado y dañado el matrimonio. Cuando empezó a llamar a mi casa la suegra a decir que se estaba apareciendo la Virgen en Pereira, que empezaba una danza del sol, que había mensajes de la Virgen, y yo simplemente, Héctor, le dije a mi esposa, pues yo no creía ni en el rejo de las campanas, más bien era un cristiano de olla, de esos que iba los domingos si no llovía a misa, si no había nada que hacer. Y le dije a mi esposa, oiga, mija, no, ¿a qué se va a aparecer la Virgen por aquí? Su mamá fuera de suegra loca, eso es una estafa. Y me fui a demostrarle, fue tanta la insistencia, que me fui a demostrarle a mi suegra que allá la iban a estafar. Héctor, lo que yo vi, lo que yo sentí, me cambió la vida por completo. Pedro, hablamos ahora de las apariciones de la Virgen. Una de ellas fue en Fátima, a 3 pastorcitos. Habla en la tercera profecía de la Virgen del fin de los tiempos. ¿Esto es cierto? ¿Esto se está acabando? A ver, Héctor, hay que hacer una aclaración. Desde hace 2000 años en el Padre Nuestro, nuestros abuelos, nuestros padres y nosotros mismos oramos diciendo, vénganos tu reino, vénganos tu reino.
La palabra fin de los tiempos no significa fin del mundo. La palabra fin de los tiempos significa fin del pecado, fin del mal. Es el fin del egoísmo, del orgullo, de la soberbia, de la vanidad, de la lujuria. Es el fin del aborto, es el fin del divorcio, de la infidelidad. Es el regreso de la humanidad al paraíso terrenal. Es la segunda venida de Jesús. Es el reino de Jesús en la tierra, es el reino del bien. Nosotros los cristianos tenemos demasiado claro de que el poder del bien es superior al poder del mal. En este momento hay, para que entendamos, me refiero a un pasaje de la Biblia que de pronto nos puede aclarar el tema. Cuenta Jesús en una parábola de que el dueño de una hacienda mandó a sembrar el mejor de los trigos, pero el enemigo le echó en la noche, sembró la cizaña. Al otro día los trabajadores fueron angustiados y le dijeron: patrón, el enemigo sembró la cizaña, ¿quieres que arranquemos la cizaña? Y yo, no lo vayan a hacer. De pronto, por arrancar la cizaña, me dañan el trigo. Bueno, por ende, dejaré que crezca la cizaña. Cuando vean que la cizaña está muy crecida, enviaré a mis obreros a que arranquen las cizañas, hagan gavillas y las tiren al fuego. Eso fue lo que vino a decir la Virgen de Fátima. No dijo más. Dijo que a partir de 1950 empezaría el Apocalipsis. Y el Apocalipsis es los signos del fin de los tiempos, de la segunda venida de Jesús. Los terremotos que están dando, los tsunamis, los padres contra los hijos. Pero no me la van a achacar mucho a la Virgen, porque es que eso está, para nosotros los creyentes, está en Mateo 24. En Mateo 24 usted lee todas las señales que hay antes de la venida de Jesús. Y le cuento que si ustedes lo leyeran, que no demora más de 5 minutos, se dan cuenta que eso es lo que estamos viviendo. La cizaña está creciendo, el mal se ha multiplicado por 1000. La prostitución toda la vida ha existido, toda la vida. Pero hace 50 años para un hombre serle infiel a la señora aquí en Manizales, tenía que ir a la Curva La Nena, donde las pereiranas, tenía que irse para Arenales. Ahora esos negocios se quebraron, porque es que la prostitución está en la casa de uno, está en los bajos, está en el trabajo, está en la oficina. Ahora los hijos no le obedecen a los padres. Nosotros fuimos la última generación que le obedecimos a los padres. En mi casa mi papá hablaba y temblaba la tierra. El papá lo miraba a uno y uno obedecía. Mi papá me compraba la ropa a mí. Ahora son los hijos los que le obedecen a los padres. Ahorita tienen que hacer un centro comercial y lo primero que tienen que hacer es los juguetes para los niños, los juegos para los niños, porque son los niños los que llevan al centro comercial, son los niños los que llevan al niño a comer, son los niños los que visten al papá. Ahora son los papás los que le obedecen a los padres. Y ese es el compendio de Mateo 24. Los hijos no le obedecerán a los padres, el daño de los matrimonios, terremoto sobre terremoto, años de verano y años de invierno. Para los que tenemos más de 30 años, sabemos que los campesinos hace 15, 20 años sembraban según las cabañuelas. La creación, la naturaleza era perfecta, matemática. Entonces, había meses de verano, meses de invierno, y entonces los campesinitos copiaban los primeros 12 días del año. Y eso les decía, las famosas cabañuelas. Las cabañuelas. Era muy organizada la naturaleza. Las mujeres daban a luz solas o con una partera. Ahora ya vemos que la creación, como dice la Biblia, está gimiendo con dolores de parto. Destruimos la creación. Ahora no solo, ahora ya es la broca en el café, la roya. Las plagas están multiplicadas por 1000. Llámese la perla en la papa, llámese la cigatoca en el plátano, llámese el SIDA, el cáncer en el hombre, el divorcio, el aborto,
el desamor, el odio del hombre por el hombre. El deterioro geológico en el Ártico, se desprendió y se derritió una franja superior a 3 veces el territorio de Colombia. Acabamos con la capa de ozono, acabamos con este nidito de amor que se llama tierra que Dios nos dio. Y esos, los que leen el Apocalipsis saben que son signos de los últimos tiempos, de la segunda venida de Jesús. Esto nos lo refiere no solo la Virgen de Fátima, sino la Virgen de Lourdes, en Meyugori, la Virgen de la Saled, nos lo refiere también Sor Faustina, la de la Divina Misericordia, nos lo refiere también el Padre Pío de Petrochina. Son revelaciones de santos, de la Santísima Virgen María en múltiples apariciones. Dicen los que saben que en los últimos 20 años la Virgen se ha aparecido en más de 300 lugares en el mundo. No hay un país. Y eso no se da en otras religiones, ¿cierto? Eso no se da, porque es que al fin y al cabo la Virgen María como madre no se aparece sino donde la reciben, y no la recibimos no los católicos que creemos en la Madre de Dios como Madre de la Iglesia y Madre nuestra. Bueno, ya regresamos en un instante en esta sesión de Sala de Prensa. Mucha gente dice que el diablo no existe. ¿Será que no, que eso es verdad o no? Hombre, tan sencillo como esto, es imposible. Si hay creador, si hay creación, hay creador. Yo no puedo imaginarme que exista esta silla y que no hay un carpintero. Yo no puedo imaginarme jamás que exista un escritorio y que no hay un carpintero. Yo no puedo imaginarme que exista el mal y que no exista alguien que esté multiplicando el mal por toda la tierra, en cada corazón y en cada ser. Si el demonio no existe, la Biblia es una mentirosa, Jesús sería un mentiroso, porque el mismo demonio tentó primero a Adán y Eva, luego tentó a Jesús 40 días en el desierto. Y si tentó a Jesús, ¿qué no hará con nosotros? El Señor le sacó 7 demonios a la Magdalena. La mitad de los milagros de Jesús fueron echando demonios. Entonces, y los frutos del demonio son el pecado, la angustia, la tristeza, el llanto, la desesperación, la ruina. Si en su familia y si en su vida están viviendo algo de eso, es porque el maligno les está pasando la cola por la ñata. ¿Cómo se sabe que una persona esté poseída? A ver, usted ahorita, perdóneme don Héctor, pero quiero corregirle algo. En la presentación usted me decía que yo era exorcista, no yo. El exorcismo en el mismo catecismo de la Iglesia Católica está designado a un sacerdote que escoge el obispo, un obispo que cree en Dios, que cree en la palabra. Cuando el obispo, creyendo en la palabra y creyendo en Dios y creyendo en el catecismo, elige un sacerdote que hace exorcismos, porque el demonio trabaja de varias formas, Héctor. Lo uno se llaman obsesiones demoníacas, el otro rango es opresiones demoníacas y el otro ya es posesiones demoníacas. ¿Cuál es la diferencia? Primero, la gracia de Dios, cuando un hombre está en confesión, cuando un hombre está en comunión y en oración, le pone una muralla al mal. La muralla de la gracia. Cuando el hombre empieza a pecar, cuando el hombre, sobre todo los más graves son los pecados contra la fe, la infidelidad a Dios. Cuando el hombre brutamente llega a cambrar a Dios por unos calzones amarillos, por una mata de sábila. Cuando el hombre cambia a Dios por cuarzos, por mantras, va donde brujos, hace espiritismo, tabla ouija. José Gregorio Hernández le abre un huraco a esa muralla y el demonio empieza a permear, a entrar en el alma, en el espíritu del ser, paulatinamente. Es un proceso. En el comienzo de ese proceso empieza una cuestión que nosotros llamamos las obsesiones.
Las obsesiones es que cuando menos pensó un hombre, un cojudo, un varón, tal vez hasta casado, resulta detrás de un muchacho. Y él no sabe por qué, no entiende, sufre, llora. Y de repente lo que ha hecho es que de pronto está oprimido, obsesionado por un espíritu de homosexualismo. Pueden existir espíritus de ruina, de miseria, de prostitución, droga, de odio, de alcoholismo, que obsesionan a una persona. Para eso existe un proceso. La palabra de Dios es muy clara y dice: armaos con la armadura de Dios, porque la lucha no es con hombres, sino con espíritus y demonios que pululan por los aires. Esas armas que nos ofrece la palabra de Dios son la confesión, la comunión y la oración. Como existe una oración de intercesión, entonces esa persona que apenas está empezando ese proceso, cualquier persona, el mismo Jesús le dijo una vez a Pedro que en un ataque de celos fue y le puso la queja de: Señor, Señor, por ahí hay otros que no son apóstoles, que no son sacerdotes, que no son obispos, que están echando demonios. Y le dijo: Pedro, cálmate. Si es en mi nombre, son de los nuestros, déjelos. Nosotros desde el bautismo adquirimos 3 títulos: sacerdotes, profetas y reyes. Nuestro sacerdocio bautismal nos alcanza para hacer oración de intercesión por una persona que está oprimida por el mal. Cuando llega usted a un grupo de oración y oramos para que esa persona se libere, se va viendo el cambio. El mismo Santo Rosario diario es un exorcismo. Y le voy a contar por qué. Porque la palabra de Dios dice: cielo y tierra pasarán, mas mis palabras no pasarán. En el Génesis, cuando Adán y Eva pecan, Dios castiga a Adán y Eva, pero también castiga a la serpiente. Y les dice: una mujer, o sea María, y su descendencia, o sea Jesús, se pararán en tu carcañal, te dominaré, pondré enemistad entre ti y la mujer. Entonces, ¿eso qué nos traduce bíblicamente? Que la enemiga número 1 por voluntad de Dios del maligno es la Virgen María. Por eso cuando se reza diario el Santo Rosario en una familia, la familia empieza un proceso de liberación, y cuando menos pensó, el hijo sale de la droga, sale del alcoholismo, sale de la ruina, sale porque se va dando un proceso de liberación. Estamos hablando de familia, Pedro. No, pero sí, yo quiero, para no dejar los otros 2 casos. La obsesión, esto es una obsesión. En la opresión, ya la persona siente que se le sientan en el pecho, le hablan, le dicen suicídate, siente ruidos. También hasta allá puede un laico en oración, en comunión, una comunidad de amor que ore y que interceda por esa persona, y la vida sacramental y la comunión, hacerlo. Pero la posesión sí ya es un caso extremo, ya la persona no es consciente de sí mismo y es muy rara. Una posesión de mi luna, para que no van a empezar a ver posesos pues por todos los lados. De mi luna, es muy rara. Una posesión es cuando ya la persona pierde el sentido y ya es el demonio hablando a través de la persona, mirando a través de la persona, actuando a través de la persona, como su nombre lo dijo, lo ha poseído. Ese poseso sí debe ser responsabilidad ante los ojos de Dios de un obispo, que tiene la obligación, sabiendo que en el catecismo se lo pide, que con la ayuda de un psiquiatra, ojalá, trabaje en ese hombre, y un sacerdote santo, que crea en el poder del Espíritu Santo y en el poder liberador que le dan las llaves, el poder que tiene el sacerdote en las manos, le imponga las manos y le ordene al maligno y le reclame el alma de ese hombre que Jesús se ganó en la cruz. Entonces quiero que quede claro, el exorcismo como tal es muy del obispo, es muy responsabilidad del obispo y de los sacerdotes para hacerlo. Bueno, el tema de la familia, parece que los matrimonios son casi que desechables en estos días. ¿Es esto cierto? ¿Cómo recomponerlos? A ver, Héctor, yo creo que uno de los signos de los fines de los tiempos, y eso sí lo dice la Virgen de Fátima, y lo dice la Virgen en múltiples oportunidades, lo que hace que en los hogares
ya no hay tiempo para orar el Santo Rosario en familia, lo que hace que el internet, lo que hace que la televisión, lo que hace que ya no hay tiempo para Dios. El mismo maligno está destruyendo, está convirtiendo la familia en algo desechable. Y eso en sí mismo no hay que ser ni siquiera, yo los invito a usted que no lo piensen ni siquiera por la parte espiritual, es la lógica. Yo estoy completamente seguro y por eso trabajo en la pastoral familiar hace 16 años y por eso lucho porque la familia no se separen, porque estoy convencido que hasta que los pseudointelectuales que gobiernan el mundo no comprenda que no existe ni existirá ni va a existir una empresa más importante para el ser humano que la familia, esto no va a cambiar. Parece ser que al ser humano se le olvidó que la familia es la única fuente de vida humana, que es de la familia donde nace el buen hombre o el mal hombre. Usted puede ser el dueño de Ecopetrol, de Avianca, de Bavaria, y si esto que usted ha capitalizado material en su vida no es para generar bienestar a unos hijos y una familia, yo diría que usted perdió la avenida. La familia es la única fuente de vida humana y es de los buenos hogares donde van a nacer los buenos hombres, los buenos gobernantes, los hombres probos. De malas familias, de familias divorciadas, separadas, de familias alcohólicas, de familias sin amor y sin afecto, de lógica que podemos esperar muy poquito de los hijos. Vamos a tener que volver a la oración, a invitar a Dios a la casa, a formar a los hijos en el temor de Dios, en la moral, en lo ético y en lo cívico, porque si no volvemos a reestructurar la familia y a formar el niño, no hay cómo corregir el adulto. Pedro, muchas gracias. Dios me lo bendiga, muchas gracias. A ustedes muy gentiles por estar acá hoy en Sala de Prensa, a nuestro gerente Ricardo Gómez de la Roche y a todo el personal técnico de Telecafé, que Dios los bendiga. Hasta pronto.